Hola, buenas noches. Yo me llamo José Estilla y como parte de mi diplomado en nómina, estaré mostrando los pasos del cálculo de un finiquito e indemnización del siguiente supuesto, el cual es un despido injustificado con negativa a reinstalación. En este caso, los datos serían los siguientes. El salario mínimo es de 278 pesos con 80 centavos y el valor de la UMA al 2025 es de 113 pesos con 14 centavos. En este caso, los datos del trabajador, como su nombre, que es Josefina Nito Jiménez, tipo de contratación, que en este caso es por tiempo indeterminado, su fecha de ingreso, que fue el 28 del 7 del 98, y su fecha de despido injustificado, que es el 10 del 3 del 25. A esto le agregamos la fecha de liquidación ante el tribunal, que fue 20 días después, el 30 de marzo del 25. Debido a esto, los salarios caídos a la fecha de liquidación son 20. Su salario mensual era de 17,000 al mes y sus vacaciones por ley son 30. Su prima vacacional, que era superior a la ley, estaba en el 30%. El aguinaldo, que también era superior a la ley, era de 30 días. El salario diario integrado era de 627,21 pesos. Asimismo, los años completos de servicio fueron 26. Bueno, procedemos al desarrollo. Aquí, en el primer paso, es el cálculo de la cuota diaria. En este caso, se calcula dividiendo el salario mensual entre los días del mes, lo cual nos da el salario diario, que es con el que vamos a estar trabajando. El segundo paso es la determinación de las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Este paso lo podemos dividir en 4 secciones. Procedemos con la primera, que es la determinación de la parte proporcional del aguinaldo devengada a la fecha del despido injustificado. En este caso, tomamos el salario diario, que fue el que determinamos anteriormente, y lo multiplicamos por los días de aguinaldo, que en este caso son 30. Esto nos da como resultado el aguinaldo anual, el cual debemos dividir entre los días del año para que nos dé así la proporción diaria del aguinaldo, que serían los 46,58. Esta cifra la multiplicamos por los días laborados a la fecha de despido justificado, que en este caso serían 69, ya que la fecha del despido fue el 10 de marzo del 25, por lo que contamos 31 días de enero, 28 de febrero y los 10 días de marzo. Esto nos da como resultado la parte proporcional del aguinaldo devengada a la fecha del despido injustificado. Lo siguiente es el cálculo de la parte proporcional de vacaciones devengada a la fecha del despido injustificado. Vamos aquí. Bueno, este cálculo se hace partiendo del salario diario, que son los 566,67, multiplicado por los días de vacaciones a los que tiene derecho el trabajador, lo que nos da el importe total de las vacaciones, que son 17,000. Después lo dividimos entre los días del año para obtener la proporción diaria de vacaciones, que son 46,58. Para esto lo multiplicamos por los días laborados en el último año de servicio, que en este caso fueron 226, para que nos dé la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha del despido justificado, que en este caso fueron 10,526,3 centavos. La siguiente parte es el cálculo de la parte proporcional de la prima vacacional devengada a la fecha de despido injustificado, aquí abajo. Para este cálculo tomamos como base la parte proporcional
de vacaciones devengada a la fecha de renuncia, que fueron estos 10.526.03, y lo multiplicamos por el porcentaje de la prima pactada, que es un 30%, para que nos dé la parte proporcional de la prima vacacional devengada a la fecha del despido, que en este caso fueron 3.157.81 pesos. La siguiente parte es el cálculo del total de finiquito, o sea, las prestaciones devengadas que percibirá el trabajador antes del ISR. Esta parte se realiza tomando como base la parte proporcional de aguinaldo devengada a la fecha de despido injustificado, que fue lo que sacamos en el inciso A. A esto le sumamos la parte proporcional de vacaciones devengadas a la fecha de despido injustificado, que en este caso fue el cálculo que hicimos en el inciso B. Y luego le sumamos la parte proporcional de la prima vacacional devengada a la fecha de despido injustificado, que fue lo que hicimos en el inciso C. Y el resultado es el total del finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado antes del impuesto sobre la renta. En este caso serían 16.897,53. El siguiente paso es la determinación del monto de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Este paso se puede dividir en cuatro secciones. La primera es el cálculo del salario base para el cálculo de la prima de antigüedad, como podemos ver aquí. En esta parte se parte a partir de la comparación del monto de la cuota diaria, que es esta, contra el doble del salario mínimo del área, que es este, de acá, los 557.60. Y la cifra que resulte mayor es la que se utiliza para las siguientes secciones del cálculo. En este caso, la cifra que resultó mayor fue el doble del salario mínimo del área, por lo que estaremos usando el 557.60. En la siguiente parte es la determinación de la prima de antigüedad por los años completos de servicios prestados. Se parte de la cifra de los días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado, que en este caso son 12, como podemos ver aquí. Esto se multiplica por el número de años completos de servicio, que fueron 26, y a ese resultado se le multiplica por el salario base de cálculo que mencionamos en la primera sección de este paso, que son los 557.60. En este caso nos da 173.971.20. La siguiente parte es el cálculo de la prima de antigüedad proporcional a los días laborados en el último año de servicio. Es esta parte de acá. En esta tercera sección empezamos tomando los días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado, que como mencionamos antes son 12. Esto lo multiplicamos por el salario base de cálculo, que son los 557,60, lo que nos da como resultado el importe de la prima de antigüedad por el año completo de servicio. Esto quiere decir que esto equivale a un solo año completo de servicio. Esto lo dividimos entre los 365 días del año para que nos dé la proporción de la prima de antigüedad por día. Nos da como resultado 18.33. Y después este monto lo multiplicamos por los días de salario devengados en el último año de servicio para que nos dé como resultado el importe proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha del despido injustificado, que son estos 4.509,69.
En este apartado se debe considerar que se usan los días laborados en el último año de servicio más los días de salario caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal. Es decir, que usamos los 20 días extras después de la fecha del despido injustificado. Procedemos a la siguiente parte, que es la determinación del monto total de la prima de antigüedad correspondiente al trabajador. En esta sección se toma el importe de la prima de antigüedad por años completo de servicio, que fue el resultado del inciso B. Es 273.971.20. A esto le sumamos el importe proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha del despido justificado, que es el resultado del inciso C, por lo que nos da como resultado el monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha del despido injustificado, antes del ISR, que en este caso son 178.480 pesos con 89 centavos. Para la siguiente parte sería el cálculo del importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización constitucional. A continuación, se toma el salario base de indemnización, que es de los datos que tenemos al principio. Este se multiplica por los días de indemnización constitucional, que son 3 meses, considerando que un mes equivale a 30 días, por lo que en este caso se multiplicaría por 90 días, a lo que tenemos como resultado del importe de indemnización constitucional 56.449 pesos con 32 centavos. El siguiente paso es el cálculo de importe de los 20 días de salario integrado, que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización ante la negativa patronal de reinstalación. Este se puede dividir en 3 secciones. La primera es el cálculo del importe de indemnización por años completos de servicio, que es esta de aquí. Se realiza tomando como base el salario integrado, multiplicado por los días de salario por cada año de servicio, que en este caso son 20. Esto nos da una indemnización por un año de servicio. Estos 12.544.29 equivalen a la indemnización de si hubiera trabajado un solo año, pero como en este caso trabajó 26 años, el importe de indemnización por años completos de servicio es de 326.151 pesos con 60 centavos. La siguiente parte es el importe de la parte proporcional de los 20 días por año que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización por el último año de servicio. Tomamos como base la indemnización por un año de servicios calculada en la sección anterior, que fueron estos 12.544.29, dividido entre los días del año para que nos dé el importe de indemnización diaria, que serían 34.37. Y luego lo multiplicamos por los días devengados de salario durante el último año de servicio, que en este caso serían 246, para que nos dé como resultado el importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicio, que en este caso serían 8.454.51. En este cálculo también se consideraron los días laborados en el último año de servicio, más los días de salarios caídos a la fecha de liquidación ante el tribunal. Procedemos a la siguiente parte. El importe total de la indemnización ante la negativa patronal de reinstalación, que por concepto de 20 días le corresponde al trabajador. Aquí tomamos como base el importe de indemnización por 20 años completo de servicios,
que es el resultado de la sección A de este paso, y le sumamos el importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicios, que en, que en este caso es el resultado de la sección B de esta misma parte. Estos 8,000 se suman a los 326,151,60. Esto nos da como resultado el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días. La siguiente parte es la determinación del importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal. Aquí empezamos tomando el salario integrado como base de cálculo de los salarios caídos y lo multiplicamos por los días de salarios caídos, que en este caso son 20, para que nos dé el importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal, que son 12,544,29. Seguimos. En esta parte procedemos a la determinación del impuesto sobre la renta aplicado a finiquitos y a liquidación. Esto se puede dividir en dos secciones. La primera es la determinación de los exentos, según el artículo 93 de la ley del ISR. En este caso, en la primera tabla, tomamos la parte proporcional del aguinaldo de vengado, que fue lo que calculamos en el paso 2, versus las 30 UMAS por ley. Y puesto que la cifra de UMAS es mayor a la parte proporcional de aguinaldo, entonces se graba en ceros. Después tomamos la parte proporcional de vacaciones devengadas, y ya que exenta en ceros a diferencia de la cifra anterior, esto significa que se graba al completo. Asimismo, tomamos la parte proporcional de prima vacacional devengada contra el exento de las 15 UMAS por ley, y puesto que la parte proporcional supera a la cifra de las sumas, se graba la diferencia de estas dos cifras. Para determinar el total, solamente sumamos el resultado de estas tres cifras, que nos da como resultado 11,986,74. Para la segunda tabla, tomamos la suma del monto de la prima de antigüedad, que le corresponde al trabajador a la fecha de despido justificado, que es el resultado de la sección D del paso 3, más el importe de la indemnización constitucional, más el importe de la indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días. A esto le sumamos también el importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal, versus el exento, que en este caso se compone del valor de 90 UMAS por el número de años laborados. Y como el valor de la suma de los importes es mayor al exento de las sumas, entonces se graba la diferencia. Para este cálculo se encuentran exentos del pago del ISR los ingresos por conceptos de prima de antigüedad e ingresos indemnizatorios, hasta por el equivalente de 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio. Cabe aclarar que toda fracción de más de 6 meses se considerará un año completo, por lo que en este cálculo se tomó como base 27 años y no 26, ya que el número de meses era arriba de 6. Seguimos. Eh, lo que sigue es la base de determinación de la fracción que se realizó contemplando los días de salarios caídos. En la segunda sección se determina el ISR correspondiente al finiquito según el artículo 96 de la ley del ISR. Para esto tomamos el ingreso gravable calculado en la primera tabla,
Y como podemos ver, son estos 11.986,74. Es lo que tomamos como base acá. A esto le restamos el límite inferior, esto según las tablas del ISR del 2025. Luego a este resultado lo multiplicamos por la tasa, que en este caso es del 16%. Y esto, al resultado que nos dio, le sumamos la cuota fija para que al final nos dé un impuesto a retener, que en este caso fue de 1,031 pesos con 2 centavos. El siguiente paso es la determinación del impuesto sobre la renta correspondiente a la liquidación, según el artículo 96 de la ley del ISR. Para esta sección tomamos el sueldo mensual ordinario, que son los 17,000 mensuales, y se le aplica la tarifa del artículo 96 de la ley del ISR y la tabla del subsidio para el empleo. Esto nos da el ISR del último sueldo mensual ordinario, que es este de acá, 2,963,20. Lo dividimos entre el último sueldo mensual ordinario, que fueron los 17,000, y lo multiplicamos por 100 para que nos dé la tasa del ISR aplicable a la liquidación, que en este caso fueron estos 11,54. Asimismo, lo multiplicamos por la liquidación grabada para que nos dé como resultado el ISR por retener por concepto de liquidación, que son estos 35,470,45. A continuación, tenemos el paso número 8, que es la determinación del finiquito neto y liquidación por despido injustificado. Ya casi terminamos. Para esto, tomamos el total del finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado. En este caso son los 16,897,53. A esto le sumamos el monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado, que son 178,480,89, más el importe de la indemnización constitucional, que son los 56,449,32. Y después le sumamos el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días, que son los 56, que son los 334,606,11 centavos. Por último, sumamos el importe de los salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal, que son los 12,544,29. Después restamos el ISR correspondiente aplicado a finiquitos, que en este caso son 1,031,02. Y después restamos el ISR por retener por concepto de liquidación, que son 35,470,45. Para que esto nos dé el total neto del finiquito y liquidación que corresponden al trabajador a la fecha de despido injustificado. Con esto concluimos el cálculo. Muchas gracias por su atención.